Llegamos nuevamente a nuestro cafecito y vamos a hablar precisamente cómo poder liquidar nuestro contrato. Y es que muchas veces trabajamos a un término bien, sea fijo o a un término indefinido. Y por X o Y circunstancia, nuestro contrato se termina y decidimos, bueno, ya es momento que nuestro empleador nos pague la liquidación, pero de pronto pasó un tiempo y yo no tengo idea bien cómo se calcula. ¿Será que sí me dio lo justo? ¿Será que no? ¿Hay algunas herramientas y algunos tips que debo tener en cuenta? Pues hoy está con nosotros un invitado que ya es de la casa, que hace parte de nuestra familia del café de la mañana, ingeniero Edgar. Bienvenido a nuestro cafecito. Damaris, muy buenos días, a los televidentes buenos días y bueno, un tema bastante interesante porque como bien lo decías, hay aspectos de temas laborales que a veces desconocemos y que en el desconocimiento a lo mejor pecamos por aceptar errores o cosas mal hechas, no siempre voluntariamente, pero pues qué mejor que tener las ideas claras para poder también saber que todo se hace transparentemente para todas las partes. Y además porque muchas veces desconocemos lo que está en la norma y creemos que eso le corresponde simplemente a quienes son los administradores de empresas, a quienes hacen parte como tal de la parte administrativa. Yo solamente me debo pues regir y adaptar a lo que diga mi jefe o ex jefe, porque pues yo no sé el tema, pero hay otras herramientas y hay maneras de poder pues de cierta manera recibir esa información y corroborar que está siendo justo el pago de mi liquidación y esos días trabajados. De acuerdo, aparte que es un tema transparente porque la norma está, como bien lo dices, la norma está creada y la idea es que entre más la conozcamos, pues todos hablaremos el mismo idioma y este es el objetivo de nuestra sesión de hoy. Bueno, pues iniciamos entonces con lo básico para que también pues los televidentes desde ya puedan tener esa información. Y ahí vamos a tener en nuestra pantalla todo lo que tiene que ver con lo que es como tal la liquidación laboral. Perfecto. Damaris, pues lo primero, creo yo, lo más importante para arrancar es que los televidentes sepan por qué se constituye un contrato de trabajo. Básicamente, esa construcción de la relación laboral nace y se define en el contrato de trabajo porque hay dos partes, empleador y trabajador. Y se define en un contrato de trabajo que especifica las condiciones de trabajo, el salario del mismo, el tiempo en el que se trabaja, todos los temas de ley y lo importante que queden por escrito para que al momento en que haya algún tipo de reclamación o de inquietud se pueda ir al contrato para poderla directamente solucionar. Así que es una formalidad de una relación laboral existente entre dos partes, empleador y empleado básicamente. Así que si usted es empleado de su propia empresa, pues hombre, ahí ya no le va tan bien. Entonces recuerda que siempre va a haber como la opción, no tiene que haber esta figura de un empleador y el trabajador. Claro, si usted se quiere liquidar a sí mismo, pues bien pueda, ¿no? De acuerdo. Pero de hecho, sabes que hay mucha gente que lo hace en sus compañías, igualmente se autoemplean para sus propios negocios. Una forma también de formalizar un poco el ingreso que tiene cada una de las personas que son dueños de negocios, así que se usa más de lo que uno realmente creería. Entonces podría ser también como para mantener el equilibrio de lo que se gasta como tal y de pronto no tener mi empresa como una caja menor. Sería una forma de hecho muy inteligente de hacerlo porque yo me ejecuto y me formalizo a mi ingreso salarial y no a estar desangrando el negocio todos los días sacándole platica por donde no debería. Así que es una buena forma realmente de formalizar. Después hablaremos de eso a más detalle, pero sigamos hablando de estas información básica que debemos tener en cuenta a la hora de saber si mi tipo de contrato pues da o no para una liquidación. Perfecto. Lo segundo importante es determinar cuáles son las características que hacen que el contrato laboral se pueda ejecutar. Lo primero es que el trabajador se obliga a prestar un servicio al empleador, es decir, que hay clarificación en que hay una actividad a realizar y que el trabajador está obligado a cumplir con dicha actividad para la cual fue contratado. Eso es lo primero. En segunda instancia hay una subordinación. Quiere decir que hay un cumplimiento de horario, quiere decir que tengo que ir en un horario específico, en días específicos, según como el empleador lo determine. Y en ese orden de ideas debemos básicamente cumplir con lo estipulado en el contrato, esa subordinación que existe tanto en temas de tiempo, de días, también como en temas de instrucción y de órdenes. Y en tercera instancia hay una remuneración en salario o en especie. Así que cuando yo tengo un trabajo que está controlado por tiempos, por horarios y que aparte recibo un salario básico y fijo durante todos los meses por el trabajo realizado, estoy hablando de que en esas tres características hay un contrato específicamente laboral. Y si bien mencionabas esta última tercera característica y es del salario que puede ser en especie o pues también como un salario, háblese económicamente hablando, contable, ¿verdad? Monetario, de acuerdo. Monetario. ¿Y mi liquidación puede ser igual?
No, de ¿Sí hecho, puede ser en especie o tiene que ser sí o sí efectivo? a no ser que sea negociado previamente con el empleado, el pago de la liquidación debe ser en efectivo. Ahora, muy posiblemente, si estoy saliendo de un trabajo, pocos empleados van a querer recibir realmente pago en especie. Si es negociado, es completamente viable, porque al final de cuentas la liquidación se firma aceptando el pago. Así que si pagaron de X o Y manera y el empleado aceptó y firmó la liquidación, es completamente posible. No es lo normal, pero se puede utilizar también. En minutos vamos a dar espacio a pues, lo que tienen que ver estas preguntas que ya están escribiendo nuestros televidentes, pero vamos a pasar primero de esta parte básica como para poder hacer el recorderis y que nos alcance el tiempo y ya pues estaremos dando espacio a estas preguntas. Así que sigamos, ingeniero. Vale, perfecto. Hay básicamente, Damaris, tres tipos de contratos generales conocidos y uno que no es un contrato laboral, pero que se usa mucho. Es el contrato fijo, el indefinido, el que está por obra labor y lo que conocemos como prestación de servicios, que no es un contrato laboral específicamente, pero que es muy usado en términos de contratación hoy en día. Ahora, sí. cada uno tiene especificaciones importantes en lo que tiene que ver con el cumplimiento de horarios, con el pago mismo, con la culminación del contrato y demás, y eso es un poco ese comparativo del que vamos a hacer en este momento para que los televidentes vean exactamente cómo voy relacionando esos contratos y cómo sé cuál es el que más me conviene y en el que estoy o debería estar aplicando en este momento. Muy bien. Entonces, en el caso de la durabilidad del contrato, hay que tener en cuenta que en el contrato fijo, la duración del contrato está entre 1 y 3 años, es lo que estipula la norma. Cuando se habla del contrato indefinido, básicamente la palabra lo dice, es un contrato que no tiene específicamente determinada la duración. De acuerdo. En la prestación de servicio dura el contrato lo que dura el servicio prestado, básicamente. Y en el de obra labor, el contrato durará el tiempo que se determine para ejecutar la obra para la cual fue contratada. Y en este contrato de prestación de servicio también tengo entendido que pues también debe tener un tiempo específico. Es decir, tú puedes estar como prestador de servicio tantos años, pero pues si se está renovando todo el tiempo con el mismo objeto del contrato, pues ya, pues ahí pasaría a ser un tipo de contrato pues ya laboral. De acuerdo, el asunto es que la prestación de servicios no debiera ser un asunto de recurrencia laboral, porque en ese caso tendría que convertirse en un contrato laboral formal, como si fuese un fijo, indefinido, hora labor, dependiendo de la actividad. Y es un poco el disfraz que se usa hoy en día, que es lo que realmente hay que llamar la atención porque no está bien hecho. Y es gente que está contratada para cumplir un horario, para cumplir funciones específicas, para tener subordinación, para tener todo lo que el régimen laboral le especifica, pero no tienen los beneficios de ser laboral, porque al final de cuentas en la prestación de servicios no hay pago de seguridad social. Y eso es uno de los temas que mucha gente busca cuando quiere ir a un trabajo formal. Así que en ese orden de ideas hay que hablarlo porque realmente se está usando de manera indebida. Además que termina siendo una trampa como tanto para el empleado como para el empleador. Más adelante sí, pues termina siendo el empleado un poco más abeja. O pues realmente como con todo el derecho de pues exigir sus pues valga la redundancia, sus derechos en cuanto a sus obligaciones. Pero sigamos ahí porque si no nos quedamos en este contrato que puede traer muchas controversias. En temas de preaviso tenemos que para fijo e indefinido son 30 días mínimo que se le debe informar al empleador o al empleado para dar cumplimiento a la finalización del contrato. Cuando es una prestación de servicios u obra labor no se requiere un preaviso, simplemente se da por terminada la actividad y ahí termina el contrato. En términos de cumplimiento de horario, el fijo e indefinido sí tienen que cumplir horario estipulado en el contrato, en la prestación de servicios no, y cuando es obra o labor es un asunto negociado, porque al final de cuentas en obra o labor yo estoy cumpliendo con el cumplimiento, estoy cumpliendo pues con la ejecución de una obra en específico, así que puedo hacerla o puedo desarrollarla en un horario determinado o fuera de él. Eso digamos que el objetivo y la responsabilidad es cumplir con lo pactado, más no en un horario específicamente determinado. Y en temas de seguridad social, excepto en prestación de servicios, todo lo asume el empleador. En prestación de servicios lo asume todo directamente el prestador de servicio en este caso, así que ese aspecto, como lo decíamos ahorita, es de los más delicados en la diferenciación de los contratos. Y es para que, pues como mencionamos, es para que puedan tener en cuenta y sepan, por supuesto, en el momento de terminar su contrato, pues a ver si realmente el suyo aplica para una liquidación o no, o simplemente pues debe ir a buscar otro empleo. De acuerdo, porque en este caso, yendo un poco a lo que comentas, la prestación del servicio no aplicaría ningún tipo de liquidación en este caso y es un poquito lo que vamos a hablar ya en unos minutos más adelante. Bien, ahora,
¿Cómo se termina el contrato laboral? Que es el que da pie a la liquidación básicamente por 5 razones específicas o generales. La primera es la renuncia misma, luego de ahí se derivan otras opciones que puede ser la muerte del trabajador, un mutuo acuerdo entre las dos partes. Se puede terminar porque se acaba el contrato, se acaba la obra para la cual fue contratada, se termina la fecha o la actividad, o porque hay un despido con o sin justa causa. Y eso es importante porque el despido con justa causa pues no da pie a ningún pago de indemnización. El despido sin justa causa sí tiene que dar pie a indemnización y ya miraremos cómo se calcula ese valor también a indemnizar en el caso que aplica. Aquí lo importante es que con cualquiera de estos tipos de terminación de contrato, todos tienen una liquidación, ¿verdad? Todos deben liquidarse. Si una persona muere, pues obviamente pasará a quien sea el heredero como tal, si es la esposa, si es el hijo, si es la mamá, pues tendrá que, tiene pues el derecho de poder exigir ese pago, esa liquidación por el tiempo que trabajó esta persona. De acuerdo, como decíamos ahorita, en todos los casos, excepto para prestaciones de servicio, aplica una liquidación de un contrato laboral, así es. Muy bien. Perfecto. Ahora, antes de entrar a mirar los números y revisemos rápidamente qué hay que tener en cuenta a la hora de liquidar un contrato. Entonces, en primera instancia, tener en cuenta lo que son suplementarios dentro de mi trabajo. Horas extras, pago de festivos, pago de dominicales, las primas extralegales que se pagan en algunas compañías, bonificaciones, comisiones. Son valores adicionales porque no son los que hacen parte de un contrato laboral regular. Eso quiere decir que todos estos que hemos nombrado hasta el momento pueden estar o pueden no estar. En caso que estén, lo que se hace básicamente es sacar un promedio de los pagos mensuales de estos rubros puntualmente y ese promedio se le suma al salario básico, que es el salario que tiene la persona para liquidación, siempre y cuando tengamos en cuenta, eso es bien importante, que estos extras festivos y dominicales y demás sean tenidos en cuenta como salariales. Okay. O que sean de la base del pago de liquidación, porque no en todo caso lo es. En algunos casos se hacen pagos adicionales al salario básico, pero no son directamente ligados a la liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que me liquidan sobre el salario básico y no sobre mis variables también. Y ahí también hay que tener en cuenta, y yo creo que es un consejo para quienes de pronto están empezando su vida laboral, están empezando con su contrato, o que de pronto ya tienen un tiempo y nunca llevaron como un registro de cuántas fueron mis horas extras, cuánto trabajé, si me pagaron o no me pagaron las vacaciones, si tuve bonificaciones, si el mes pasado trabajé 20 horas extras, este mes trabajé 5, pues hombre, hay que llevar como un registro porque todo eso realmente es lo que me va a hacer que pueda tener un cálculo exacto, un cálculo real de cuál es el valor que le corresponde o que me corresponde por esa liquidación de mi contrato. De acuerdo, en parte porque si se está formalizando para el pago de liquidaciones, muy posiblemente, o debería, de hecho, aparecer reflejado en las colillas de pago quincenales o mensuales, según cómo se le pague al empleado, y esa información es totalmente relevante a la hora de calcular la liquidación, porque claro, todo tiene que conjugar y todo tiene que casar perfectamente los números y la información que está puesta como pagos extras. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a dar espacio a algunas inquietudes que tienen nuestros televidentes para luego pasar a los números y así pues poder tener también, digamos que esa comunicación directa con ellos. Así que iniciamos con estos mensajes de WhatsApp y las preguntas. Dice, si me liquidan con el sueldo anterior, pero me ascienden, ¿cómo puedo llegar con mi jefe que es familia? Gracias. ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo con mi jefe que es familia? Gracias. Pues mira, realmente si hay una liquidación ya previamente con un salario anterior, digamos que ahí acaba la obligación de ese contrato puntualmente. Cuando existe una liquidación es porque en algún punto el contrato terminó. Así sea que se renueve o se contrate para una nueva obra y demás, si lo que sucede es que hay una liquidación en algún momento es porque se dio fin al contrato, por la razón que sea. Y si, digamos que, porque como no explica muy bien cómo es el tema, voy a ponerle otro caso, ¿verdad? Yo estoy trabajando, usted es mi familiar, ¿verdad? Estoy trabajando, duré un año y gané 1 millón de pesos. Al siguiente año, pues no se me acaba el contrato, pero me dices, oye, ya no te quiero pagar 1 millón, te voy a pagar, no sé, 2 millones de pesos. Y entonces duré con esos 2 millones de pesos otro año más. Sí. Pero en el momento en que ya se me acabó el trabajo, pues te voy a liquidar, pero te voy a liquidar sobre el 1 millón de pesos que ganabas en el primer año, porque yo fui muy generoso contigo y te subí 1 millón de pesos más que no debía. No, de hecho en ese caso se liquida sobre el salario actual, en ese caso puntualmente. La única excepción en esta norma son las vacaciones. Las vacaciones sí se liquidan con base en el periodo disfrutado. Para tu ejemplo, si me pagaban 1 millón y en el segundo año 2 millones, las vacaciones del primer año se liquidan al millón
y las del segundo año se liquidan a los 2 millones. Todos los demás son liquidados al último valor cancelado. Así que en este caso es casi que por norma que la liquidación va a salir sobre 2 millones de pesos y no sobre uno directamente. ¿Y entonces cómo llegar al acuerdo con el familiar? Pues es que al final de cuentas el acuerdo está casi que tácito porque el empleador tiene que saber que el pago se hace sobre el valor completo de los 2 millones y no sobre el millón inicial. Pues háblele, dígale que vea el café de la mañana para que entienda de cierta manera. Envíele el link para que lo entienda así como debajito de cuerda. Vámonos con otro mensaje de nuestros televidentes y dice, es verbal el acuerdo, pero, bueno, este es el complemento del anterior mensaje. Dice que es verbal el acuerdo, pero en diciembre tendré el sueldo antiguo, pero cuando te liquidan año por año, ¿cuál es la fórmula, ingeniero? Otra inquietud, trabajo festivo, pero no me lo pagaron ni con dinero, menos con tiempo. ¿Puedo comentarle a mi jefe en diciembre que me liquide? ¿Qué me asesores? El aspecto es que arranca con un punto que es muy importante y es que es un acuerdo verbal. Y cuando es un acuerdo verbal, no hay absolutamente nada que especifique el contrato en sí mismo. Y es lo que da pie a que se generen ese tipo de diferencias, porque cuando el contrato está por escrito, se rija lo que está escrito en el contrato. Cuando es verbal, pueden decir que sí, pueden decir que no. Ahora, el hecho de que sea familia es aún más delicado porque obviamente el manejo político del asunto es un poco más complejo, pero hay que mantener de cierta forma la honestidad de lo que se habló. Al final de cuentas, en este orden de ideas, lo que se pretende es que se dé cumplimiento a lo que se prometió en su momento, más allá de que esté escrito o no, sobre todo cuando es familia. Si se liquida año a año, como el televidente lo expresa, la liquidación se hace en cada periodo sobre el sueldo de ese periodo. Así que si me liquidan año por año, el problema no hubiera ser tan grande, porque de enero a diciembre de un año me liquidan con el sueldo de ese año, ahí termino, de enero a diciembre del otro año me liquidan con el sueldo de ese año y así sucesivamente conforme la cantidad de tiempo que haya trabajado. Así que en ese punto no debiera tener muchas diferencias porque se liquida año por año, pero lo importante es que sí se haga notar que más allá de que sea verbal, y como consejo también sugeriría que a partir del momento se hiciese la formalización y se llegara a un contrato escrito para que todo quede claro y no tengamos ese tipo de dificultades más adelante. Y como dicen los abuelos, lo que está escrito, escrito está. Tenemos llamadas de nuestros televidentes a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial ahí al ingeniero. Oiga, tengo una inquietud que hacerle, doctor. ¿Es correcto, digamos, una persona que esté ganando, digamos, 1 millón de pesos al mes? O sea, en el mes de diciembre liquidarle lo de un mes, digamos, o sea, si se viene ganando 1 millón, liquidarlo con 1 millón de pesos a fin de año. ¿Esto es correcto? ¿O hay que sumarle algo más? Ok, bueno, básicamente, y ahorita lo vamos a mirar con los números, la parte del salario es parte de la liquidación, pero a eso hay que tener en cuenta que si el contrato es formal, lo aclaro, si es un contrato laboral formal, hay pago de primas, hay pago de cesantías, hay pago de vacaciones, hay pago de intereses sobre cesantías. Pero esto teniendo en cuenta que el contrato sea formal, quiere decir, hay un contrato laboral por escrito que estipula que es un contrato fijo, a hora labor o indefinido. De lo contrario, el pago del millón es lo que técnicamente debería pagarse, teniendo claridad de que si tiene un trabajo en el cual cumple un horario y va todos los días a él y demás, el contrato no debiera ser informal, debiera tener una formalización. Ya ahí le toca buscar abogado y tener pruebas y ahí sí empezar algo por vía legal para que se le pueda pagar lo que es justo. Pero ahora sí, manos a la obra, si no, no nos va a alcanzar y queremos ver pues cada una de estas fórmulas para que en casa puedan tomar apunte. Obviamente vamos al final a darles una sorpresa también a nuestros televidentes para que puedan descargar un link que trae nuestro ingeniero y puedan hacer pues todo este proceso de liquidación mucho más fácil. Entonces, iniciamos entonces con nuestras fórmulas. Aquí tenemos ya nuestro cuadro en Excel y vamos a hablar precisamente de todo lo que pasa, ingeniero, precisamente con todo lo que tiene que ver en la liquidación. Antes de ir a esta fórmulas, vamos con un mensaje de WhatsApp porque pues están muy interactivos nuestros televidentes. Dice, hola, buen día. Hace poco estuve trabajando en un puesto informal donde me ofrecieron 30% de comisión sobre la ganancia del negocio. Firmé un comodato, o sea, por préstamo del computador y demás. Trabajé de 7 a 7 de lunes a sábado. Estuve 45 días. Me reconocieron 150.000 de transporte y solo gané 165.000. ¿Podré reclamar algo? La verdad me sentí como trabajando gratis. Me pintaron como si fuera a ganar mucho.
Mira lo importante, Amaris, que estas situaciones no se presenten por lado y lado, porque claramente el empleado que está buscando su forma de generar ingresos tiene una ilusión de poder trabajar y el empleador a veces abusa esa necesidad y lo hace de manera que no es debida. En este caso, va a poder hacer algún tipo de reclamo. Jurídicamente, la procedencia puede que tome algo de tiempo y que no sea tan sencillo de solucionarla porque no hay un contrato por escrito. Pero a lo que voy es que también esto va a generar para el empleador que tenga una dificultad de aquí en adelante. Así que el llamado tiene que ser por lado y lado. En este caso va a poder reclamar algo, sí, la liquidación va a ser un poco enredada porque no hay específicamente algo que ate a un salario determinado. El 30% de la comisión en sí mismo debe estar soportado sobre la base del monto que se hizo de negocios, el valor de los mismos y sobre eso se calcula el porcentaje que se determinó. Así tiene que tener en cuenta libros contables y todo como para poder tener de cierta manera un valor un poco más específico y real de lo que pasó durante el mes. Claro, porque va a tener que entrar a demostrar cuánto fue lo que vendió y de lo que vendió cómo es que calculó el 30% para que con eso determinar exactamente cuál es el valor que debiera haber pagado y no los 165.000 que el televidente dice. Entonces, llamado de parte y parte. Por un lado, el empleado que entiendo que en medio de la necesidad a veces tomamos lo que se puede, pero pues intentemos hasta el punto de que se pueda exigir la formalidad y para el empleador, hombre, dolores de cabeza a futuro vendrán si no tomamos las decisiones correctas en el momento que hay que hacer. Lo que digo es una trampa tanto cuando uno toma esos atajos, pues puede terminar en un lugar sin salida. Así es. Que, bueno, ahora sí, vámonos con nuestras fórmulas en Excel y vamos a ir explicando, ingeniero, qué pasa aquí. Listo, entonces aquí ya hicimos una tablita de antemano como para que sea más fácil verlo para todos y ya esté todo armado. Tenemos una fecha de inicio. Primero vamos a trabajar un contrato indefinido y luego vamos a hablar del fijo. La base es muy parecida en ambos casos, pero cambia al momento de determinar la liquidación. Y ahí es donde vamos a hacer la diferenciación. Entonces, vamos a suponer que en este caso hay un contrato que inició el 1 de enero del 2017 y que va a terminar ahorita el 15 de septiembre del 2019. Y de pronto una persona dice, bueno, estoy en la situación, quiero saber cuánto tendrán que pagarme de liquidación. Vamos a arrancar por ahí. Entonces, lo primero es determinar los días que se han trabajado. En este orden de ideas, Excel tiene fórmulas que nos van a ayudar a hacerlo. Hay una que se llama días 360, que es básicamente la que vamos a usar acá, y esa me pide la fecha en la que arranco el contrato, es decir, 1 de enero del 17, y en la que va a terminar, que es 15 de septiembre del 19, el método en el cual se liquida. Aquí vamos a usar un concepto de falso que pues, no voy a entrar a explicarlo ahorita para no detenernos, pero y a esto le sumaré 1 para redondear la cifra de la cantidad, porque son días no de 360, sino hay unos días que son base a mayores días. Otra forma en la que lo podría hacer el televidente en casa, que es más sencillo si no son formas en Excel, es que puede restar las dos fechas, la fecha final menos la fecha inicial, y él me da un número de días, en este caso 987. Pero como las liquidaciones son base 360, van a encontrar que hay una diferencia entre el 987 y el 975. Es decir, ahí nos está contando domingos, ¿verdad? Que son como tal los días que generalmente no se trabaja. Estamos hablando de que tenemos 6 días más por año y están los 12 de diferencia, y por eso es que es importante usar bases 360 para poder calcular los días correctamente, aunque, vuelvo y repito, si por temas de practicidad usan una resta, va a diferir un poco la información, no va a ser exageradamente grande la diferencia, pero sí va a haber algo de diferencia. De todos modos, ahorita, como Amaris lo decía, no coge el almanaque y empieza a contar día por día y ahí le da. Pero lo que te digo, sencillo, días 360, fecha inicial, fecha final, y ahí tenemos ya la diferenciación de días de nuestro contrato. Bien. Muy bien. Ahora, aparte para liquidar, aparte de saber cuántos días hemos trabajado, necesitamos también saber cuántos días del mes se han trabajado, porque partamos de algo. Si soy un empleado en el cual me están dando un salario mes por mes, el último pago que me hicieron fue del mes de agosto. Así que cuando llegue la liquidación, habré trabajado 15 días de septiembre que no me habrán pagado. Eso tengo que tenerlo en cuenta porque ese pago del salario de septiembre me lo van a pagar junto con la liquidación. Así que aquí en días laborados por el mes, como sé que voy a trabajar hasta el 15 de septiembre, pues voy a poner aquí que son 15 días. 15 días. Que son los de septiembre. Porque no siempre, y digamos que este ejemplo es porque no siempre se acaba un contrato un 30 el 30 del mes, sino que se acaba un 7, un 8, un 15, un 2, entonces para que lo puedan tener presente a la hora
de liquidar. Que si le pago 30, pues entonces no tenga en cuenta este puntico, ¿sí? Que si es hasta el Correcto. 30, no lo tengan ahí en cuenta, es simplemente para los que están en un día que no es el día final del mes. Pero mira que si se liquidara el 30 de septiembre, los días laborados del mes serían 30, de hecho. O sea, No, lo digo es que si de pronto ya me pagaron el mes de agosto, ya hasta ahí ya Hasta me ahí pagaron trabajé. y entonces ya Ok, me van a liquidar. Perfecto, sí, en Muy ese caso no aplicaría un salario adicional, correcto. Ahora, en vacaciones es importante tener en cuenta algo, y es que voy a partir de la base de que el empleado ha venido tomando sus vacaciones año a año, como la norma lo solicita. No puedo entrar en la generalidad o en la especificación de que si las tomó, que si no las tomó, que lleva 2 años sin tomarlas. Eso digamos que es para cada caso puntual. Aquí partiré del hecho de que las va tomando año por año. Quiere decir que las que les falta por tomar son las del 2019, las demás ya las tomó. ¿Qué voy a hacer acá? Básicamente voy a tomar los días trabajados, los 975, y los vamos a dividir en 360. Esto para determinar cuántos años ha trabajado directamente la persona. Me da, este cálculo me está dando que son 2.7083 años. ¿Qué quiere decir? Que los 2 años ya tomó las vacaciones, falta que tome el 0,70 años que le falta por disfrutar. ¿Listo? Ok. Entonces, por esa razón, a ese 2,70 que nos está dando de resultado, yo le voy a restar el 2 para que me diga lo que me falta por disfrutar, que es 0,7083 años. Hasta ahí Muy bien. vamos. Ahora bien, lo que nos toca hacer aquí ahora es una especie de regla de 3 para entender la cantidad de días. Y partamos de algo. Por la norma se estipula que cada año laboral me da la posibilidad de tener 15 días de vacaciones. Así que lo que yo voy a analizar aquí matemáticamente es si por un año me dan 15 días, por 0,7083 años, ¿cuántos días me dan? son? ¿Cierto? Eso es una regla de 3 sencilla que voy a meter acá. Por un año me dan 15 días, entonces por 0,7083 años, esa va a ser nuestro valor a calcular. ¿Cuántos van a ser? Y sencillamente lo que vamos a hacer aquí es tomar el 0,7083 que calculamos anteriormente y lo vamos a multiplicar por 15. Ok. Y me está diciendo entonces que son 10,62 días. Como no pueden ser 10,6 días, pues básicamente lo que se estipula acá es que son 11. Así que yo simplemente, aprovechando el Excel, voy a redondear esto hacia arriba. Los que no lo quieran hacer redondeando, pues sencillamente ponen 11, ya saben que son 11. Y aquí nos dice que tenemos vacaciones sin disfrutar, 11 11 días. días. Es importante porque las vacaciones nos las van a liquidar también al momento de terminar el contrato. ¿Listo? Muy bien. Y en última instancia necesitamos conocer el salario. Así que podemos poner un caso algo típico que son 2 millones de pesos. Entonces vamos a poner el salario 2 millones de pesos y sobre esa base salarial vamos a determinar el pago de la liquidación. Ahora bien, de entrada algo importante y es que algunas personas podrán estar pensando, a mí me pagan el salario básico y tengo subsidio de transporte. Esto aplica para los que ganan hasta 2 salarios mínimos por mes. El subsidio de transporte no se tiene en cuenta en el momento de la liquidación, únicamente para el tema de vacaciones. En este caso, como la persona ha ganado 2 millones de pesos, está por encima del salario, de los 2 salarios mínimos, así que no recibiría subsidio de transporte. ¿Listo? Listo. Bien, entonces, salarios por pagar. Decíamos que eran 15 días, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a traer aquí los 15 días que están por pagar. Básicamente, lo que voy a determinar acá es cuánto vale mi día de trabajo. Entonces, voy a tomar los 2 millones de pesos que me pagan y lo voy a dividir en 30, ¿cierto? Eso me va a dar el valor diario, 60.667 pesos. Y simplemente es multiplicar, ¿no? Multiplicamos Ahí sencillamente, está. muy bien. Tomo los días, que son 15, los multiplico por el valor diario y esto me va a dar 1 millón de pesos. Muy Eso es todo. Bien. Y ahí está. Por simple lógica, yo ya sé que si ganaba 2 millones de pesos, 15 días me equivalen a 1 millón de pesos. De acuerdo. Podemos ir de pronto haciéndolo un poco más rápido. Perfecto, claro que sí. Primas de servicio, tengamos en cuenta algo y es que las primas se pagan semestralmente. Esto tiene una incidencia importante porque en el tema de las primas, si yo estoy en septiembre, del 2019 para la liquidación, ya me habrán pagado primas del 2017, del 2018 y la del primer semestre del 2019. Quiere decir que lo que falta realmente por pagar son las primas de 1 de julio de 2019 hasta el 15 de septiembre. Lo digo básicamente porque lo que vamos a determinar acá es ese valor de la prima o esos días partiendo de ese dato que falta por calcular, que es el 1 de julio del 2019, que ya va a aparecer ahí en pantalla en un momentico, que es básicamente la fecha que tomo para iniciar el pago de la última prima.
vuelvo y calculo los días que están pendientes y esto básicamente una vez más con la fórmula de días 360 que dijimos, Sí. que ya lo vamos a ver ahí en algún momentico, y la fecha inicial va a ser el 1 de julio del 2019, la fecha final va a ser el 15 de septiembre y teniendo eso vamos a poder ver la información. Ya vamos a conectar nuevamente. Bueno, ahí... Que se nos fue un poquito la señal. se Ahí nos estamos. queda, ahí Y ahí ya está. regresamos. Entonces tenemos fecha inicial 1 de julio, fecha final 15 de septiembre y ya usando nuestra fórmula que ya explicamos, eso nos dice entonces que son 74 días por pagar, ¿vale? La prima son 74 días. Ahora, el valor de la prima se calcula teniendo en cuenta que en el año se paga un salario anualmente, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que por 360 días me van a pagar 2 millones de pesos. Hago el mismo cálculo de ahorita. Si por 360 días me pagan 2 millones de pesos, que es mi salario, entonces por 74 días, ¿cuántos me van a pagar? Hacemos lo mismo. En este caso, tomamos estos 74 días que calculamos, los vamos entonces a multiplicar por los 2 millones de pesos. Y ese valor, perdóname que son los días, vamos a calcularlo aquí directamente en la fórmula del total. Entonces tenemos 74 días por los 2 millones de pesos y esto lo dividimos en 360 días que son por año. Y me dice que la prima de servicios son 411.000. Esta prima de servicios hace referencia a la prima que se causa entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Es decir, la que no me han pagado porque la de antes ya me la pagaron. Perfecto. Sí, señor. Vacaciones. Entonces sabemos que son 11 días. Sabemos entonces que el valor por el día, tenemos 15 días al año, quiere decir que lo que tengo es que por cada 2 años me pagan un salario. Ajá. Así que el valor por día son 2 millones dividido en 2 años que son 720 días. Ese es mi valor diario. Y el valor por la liquidación, lo que voy a tomar acá, perdóname, son los datos de 11 días multiplicado por ese valor diario para calcular las vacaciones, aunque esto lo voy a dividir, no por 720, sino por el valor doble del mes, que son 60. Ahí está, ahora sí está bien liquidado. Tenemos 11 días que equivaldrían a 366.000 pesos. ¿Listo? Cesantías. Importante tener en cuenta también que las cesantías se pagan al igual un salario por año. Ahora, ¿qué es importante con las cesantías? Tener en cuenta que las cesantías en un contrato indefinido no se liquidan anualmente, sino que se liquidan al momento final de la liquidación. En este caso, a este 15 de septiembre que tendremos. ¿Por qué lo digo? Porque a diferencia de las primas, aquí sí hay cesantías que no se han pagado durante todo el tiempo. Y ya sabemos entonces que la cantidad de días por pagar son 975, que es ¿de el acuerdo? total de los días trabajados. Exactamente. Y si el valor por año es de 2 millones, pues lo que tengo es que tengo 2 millones acá dividido en 360 y que el valor diario son 5.556, de tal manera que el pago de cesantías va a ser igual a 975 por 5.556 y van a ser 5.416.000 pesos. Y vamos a ir a hacer un pare ahí en esas cesantías, ingeniero, para hacer interacción con Hecho con Estilo. Ya está Laura Patiño al lado de la hermosa Omaira Márquez, precisamente para hablar de Hecho con Estilo. Pero bueno, entonces alcanzamos a hacer intereses de cesantías. Perfecto, entonces... Mientras se ubica allá Omaira. Listo, perfecto. Para los intereses hay que tener en cuenta que se calcula un 12% de interés anual. Eso quiere decir que lo que vamos a tomar en cuenta es que los 975 días divididos en 360 hacen referencia, como lo hicimos anteriormente, a 2,7083 años. Quiere decir que en este caso las cesantías van a ser igual al valor que me pagan por cesantías multiplicado por la tasa del 12%, que es anualizada, multiplicado por la cantidad de años que llevo. Y esto me da un pago de cesantías de intereses, perdón, de 1.760.000 pesos de intereses sobre cesantías. Y la indemnización, digamos que es un proceso adicional. Por ahora voy a ir calculando acá la sumatoria de lo que llevaríamos de liquidación. Voy sumando todos estos valores. Y nos faltaría determinar la indemnización. Digamos que no hubo lugar a indemnización porque fue un contrato que terminó bien. Partamos de que termina bien, así que no hay un despido sin justa causa, por ende no se pagará indemnización. Los cálculos sí, digamos que tienen una connotación que depende de varios factores, así que nos va a tomar algo más de tiempo poderlos explicar, pero partamos de que en este caso no lo existe para pues, poder cerrar la idea de nuestro ejercicio. En este caso entonces
Y un poco también a la pregunta del televidente es, se paga no solamente salarios, sino que se paga primas, vacaciones, cesantías, los intereses de las mismas y en el caso de que aplique indemnización. La sumatoria de todo esto en el tiempo que usted trabaje es lo que se determina como pago de liquidación al final Es decir, del periodo. que esta persona pues ya tiene un total de para pago de liquidación de 8 millones, ¿cuánto? 8.954.861. Muy bien, así que puede estar un buen tiempo ahí con ese salario. Antes de irnos, tenemos una página, ingeniero, donde podemos descargar precisamente esta fórmula y poder hacerlo. Pues gracias a ti, gracias a que has hecho pues esta fórmula que en tu página web la pueden encontrar. ¿Dónde es? Bueno, de hecho, para hacerlo más sencillo, más tarde que esté el video subido, vamos a poner ahí un link con la página directamente donde voy a montar una calculadora de liquidación que creé básicamente con todo lo que hemos hablado y algo más, un poco más ameno y más dinámico para los televidentes. Así que miren el video más tardecito por YouTube o por Facebook, ahí van a encontrar el link para poder ingresar, descargar el documento y trabajar en Excel su liquidación. Muy bien, entonces ya saben, luego de que finalicen nuestro café de la mañana, pues todo nuestro equipo digital sube este video a la página de nosotros del Facebook Live y ahí van a encontrar precisamente ese link que nos va a dejar el ingeniero y que usted pues no va a tener dolor de cabeza, cuál es la fórmula, cómo es, no, ahí ya está, simplemente es colocar, cambiar fechas, colocar el valor de su salario y listo, ahí automáticamente se genera pues ese valor. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación, muy amables.